Bienvenidos a una nueva entrega de Visitando mi colección, proyecto de difusión de las colecciones de la Red de Museos Municipales de Madrid. En esta ocasión, conmemorando que este mes se celebra el Día Internacional del Libro, vamos a acercarnos a la relación entre palabra e imagen a través de las obras del Museo de Arte Contemporáneo. Ya en la antigüedad, el poeta romano Quinto Horacio Flaco desarrolló en su Ars Poetica la fórmula ut pictura poesis, la poesía como la pintura. Trataba de buscar una conexión entre ambas artes, en un momento en el que la pintura era considerada como una mera artesanía, a diferencia del estatus y la reputación que la poesía tenía entre las gentes de la antigüedad. Esta fórmula fue asimilada por el humanismo renacentista, que buscaba una conexión que uniera a todas las artes. No fue hasta el siglo XVIII, en plena Ilustración, que se produjo una crítica a esta idea, a través de Gotthold Ephraim Lessing y su libro Laocoonte. Para este autor y pensador, la pintura es el arte de representar objetos en el espacio, mientras que la poesía nos habla de acciones que se desarrollan en el tiempo. Establecía así una diferencia radical entre ambas artes. Sin embargo, como veremos a continuación, la relación entre las dos disciplinas ha sido profundamente fructífera. Una de las conexiones más evidentes y más antigua entre palabra e imagen es la de la Ilustración. Multitud de autores han considerado que los textos tienen que ser tan evocadores que permitan el desarrollo de imágenes claras en la mente de los lectores. Esto lo sabía el escritor Ramón Gómez de la Serna, autor vanguardista y creador de las greguerías. La imagen es fundamental en la obra de Ramón, como él mismo señala al afirmar que más que un pensador es un mirador. Se puede apreciar este aspecto en el despacho del escritor, un universo plagado de objetos e imágenes que sin duda alimentaba su inmensa obra escrita, todo un caleidoscopio visual que se traduce en su inclasificable producción literaria. Además de esto, Ramón tenía notables aptitudes para el dibujo y no era extraño encontrar múltiples ilustraciones propias en sus libros. Estos dibujos, que él afirmaba los realizaba a la primera, sin correcciones posteriores, le servían de comentarios gráficos a sus textos. Destacan sus greguerías ilustradas o los diferentes dibujos realizados en la tertulia de Pombo. Estos últimos recogían los diferentes experimentos visuales realizados en el café y antigua botillería de Pombo, o transcribían la actividad que se realizaba en un momento dado. Más allá de Ramón, encontramos proyectos comunes de escritores y artistas visuales. Un ejemplo es la colección Ovejas al Lobo, editada por la editorial Sen. Cada obra consta de 5 textos de escritores y 5 estampas de artistas visuales que establecen un mutuo diálogo. Obras como Cosmos, con textos de Francisco Calvo Serrayer y estampas digitales de Blanca Muñoz. 5 pequeños relatos de ciencia ficción, algunos basados en obras tan conocidas como Solaris, permiten a la grabadora y escultora desarrollar su particular imaginario visual centrado en el universo y en formas que remiten a lo cósmico. Un ejemplo de ello es el texto y estampa titulado Dios. Hay que señalar que esta extraña plataforma en activo era, en realidad, un monumento funerario,
en el que los hombres, antes de desaparecer por causa de una epidemia letal, cuyo origen no pudo ser descifrado, trataron de embutir toda la información referente a su historia y conocimientos. Otro ejemplo es la colección Por 5, editada por Dennis Long. 5 artistas realizan una carpeta de 5 estampas inspiradas en textos seleccionados por ellos mismos. Mercedes Lara realiza 5 grabados a partir de un antiguo relato japonés, La historia del pescador, Taro Urashima. La obra de esta artista multidisciplinar se centra en los cambios y fluctuaciones producidos por el tiempo. Muestra una gran preocupación por el despliegue espacial de las formas que utiliza para plasmar esas variaciones, en muchas ocasiones imperceptibles, a las que estamos sometidos. No es de extrañar que le interese este relato japonés, uno de los primeros que aborda el viaje en el tiempo, y lo hace recurriendo a una serie de círculos que están suspendidos en el vacío, del mismo modo que el protagonista de la historia está suspendido en el tiempo. Después de pasar lo que a él le parecieron 3 años en el Palacio del Dragón, Urashima vuelve a casa y la encuentra como una ruina. Totalmente confuso, preguntó qué había sucedido y le contaron que hacía 300 años, en aquella cabaña, había vivido un pescador llamado Taro Urashima, el cual, un día, había desaparecido en el mar mientras pescaba y nadie había vuelto a saber nada de él. Pero la imagen no tiene por qué limitarse a ilustrar la palabra. A lo largo del siglo XX, muchos artistas han utilizado el lenguaje como instrumento de creación y lo han utilizado de diversas maneras. Manolo Millares, artista asociado a la arpillera como material y a unos pocos colores como el negro y el rojo, en los últimos años de su vida experimentó la victoria de la luz y del blanco, sobre todo en su serie de antropofaunas. En estas obras, el dibujo, el color blanco y la caligrafía ocupan un lugar central. Los textos que aparecen en estas obras son visuales. No tienen ninguna referencia semántica, son puro significante. Millares utiliza estas líneas por su mero valor visual, lo que nos retrotrae a las palabras en libertad de los futuristas italianos. Pero en el caso de Millares es más probable que este interés por lo visual de la caligrafía venga de un viaje al Sáhara y de ver palabras árabes en muchos de los edificios que visitó. Esto se puede comprobar también en la carpeta de serigrafías Descubrimiento en Millares 1671, en la que las estampas adquieren la forma de un cuaderno de investigación arqueológico particular. La pasión de Millares por la arqueología viene de lejos, desde la época en que quedó fascinado con la cultura guanche de las Islas Canarias. En estas obras, adopta el papel de un investigador visual que documenta sus descubrimientos en una serie de anotaciones ensimismadas. Escrito en el cielo es el título de una instalación compuesta por 6 collages realizada por el pintor y fotógrafo Manuel Rufo, artista que contempla el arte como un espectáculo vital, como una experiencia que hay que disfrutar. Esto no significa que la obra de Rufo no posea gran profundidad, al contrario, la carga conceptual es fundamental en sus trabajos.
En esta obra, partiendo del poder evocador de 6 palabras, realiza una intervención que convierte al espectador en lector. Consigue crear una atmósfera narrativa que nos envuelve y precisa de nuestra atención en un juego literario y visual con gran carga poética. La palabra es la materia prima de la obra del poeta y artista visual Eduardo Scala. Su obra conjuga a la perfección las posibilidades visuales de la poesía. Su trabajo es un afán por materializar la palabra e indagar en eso tan enigmático y a la vez tan presente y fundamental en nuestra vida, el lenguaje. En su serie Retratos juega con la estructuración de las letras que forman los nombres propios de relevantes personajes históricos, en un juego visual que le acerca a la práctica del caligrama, poemas visuales de origen helenístico que tomaron impulso a principios del siglo XX gracias a las vanguardias. Encontramos así retratos de personas como Alfonso X, en el que las letras del nombre forman el número 10 en romano, Johann Sebastian Bach, que hemos visto en la imagen anterior, o el del artista Maurits Cornelis Escher, famoso por sus dibujos plagados de efectos ópticos. Estos retratos son acompañados de un poema del propio Eduardo Scala, que aborda el misterio de los nombres propios. Denominativo, nominativo, nativo. Nombre numeral, numen. Nombres, verbos, sagrada realidad. Presencia, esencia. Nombre, hombre. Nombre sustantivo. Parte de la oración que designa las cosas por su esencia, dándolas a conocer. El nombre no es pompa o etiqueta. Describe, escribe. Un paso más allá lo da en su serie Seres Templos. En esta ocasión, despliega en el espacio los retratos de escritores y artistas a través del troquelado y plegado del soporte, consiguiendo una estructuración tridimensional. Podemos apreciarlo en este retrato de Miguel de Unamuno, en el que continúa su investigación acerca de la estructura interna de las palabras. A través de un análisis minucioso, Scala quita letras y añade espacios, buscando códigos expresivos y ocultos que nos acerquen a nuevos niveles de comprensión poética. Otro artista relacionado con la poesía experimental, entre otras expresiones artísticas, es Herminio Molero. Músico, artista plástico y poeta, la poesía visual de este polifacético creador une dos ámbitos aparentemente contradictorios: la geometrización de las formas y la cultura de masas. Obras como las realizadas en la serie Rock son un claro ejemplo de esta síntesis. Producida en el marco de la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, fundada por Molero junto a Ignacio Gómez de Liaño y Manolo Quejido, las 7 obras que componen la serie mezclan en una estructuración del espacio compleja la palabra o el fragmento de ella, con figuras reconocibles como tréboles, siluetas de personas o rostros, en una composición de perfecta armonía. Otra forma de hacer materializar la palabra en la obra de arte es la practicada por el cubismo sintético a través del collage. Picasso y Braque introducen en la superficie pictórica elementos ajenos, como recortes de periódicos, en un afán de ampliar las posibilidades expresivas del arte. La obra de Carmen Calvo, Todas las mujeres, también está compuesta por multitud de cartas, recortes de prensa, anuncios o tarjetas postales.
Dispuestos a lo largo del lienzo, la artista los utiliza para realizar dibujos de mujeres que portan elementos relacionados con el sadomasoquismo. La inserción de otro tipo de objetos a lo largo de la superficie, objetos como una regla, las piernas de una muñeca o una pequeña brocha, refuerzan el aire fetichista que preside la composición. La mezcla de estos objetos encontrados con los dibujos constituye una especie de escritura jeroglífica, un código simbólico producto de un afán de recopilación y clasificación de un mundo inabarcable. Una de las expresiones más conocidas que se centra en la visualidad de la palabra es el graffiti. Uno de los pioneros en España fue Juan Carlos Argüello, que firmaba con el nombre de Muelle. Fue a mediados de los años 80, en plena movida madrileña, cuando Muelle empezó a reproducir su firma. Lo hizo primero en su barrio, Campamento, y posteriormente se expandió al resto de la ciudad. Su firma se caracterizaba por incluir un muelle acabado en una flecha debajo de su nombre. Con el tiempo fue evolucionando en el diseño de su logo para incluir otros colores o efectos tridimensionales. Los llamativos diseños de Muelle alentaron a otros jóvenes a crear sus propias firmas, muchas de ellas acabadas en flechas, lo que propició que se hablara de un graffiti autóctono madrileño. Muelle fichó por la Galería Estiarte y en 1989 acudió a la Feria Arco, donde plasmó su firma en una tela de gran formato. Se puede apreciar que en esta época ya utilizaba diseños más complejos en cuanto a color y volumen de las letras. En 1991, considerando que ya había dicho todo lo que tenía que decir, abandonó el graffiti. Concluimos nuestro viaje con una pareja de artistas que son especialistas en el manejo del lenguaje como herramienta de creación artística. Los torreznos, Jaime Bayaure y Rafael Lamata, llevan años realizando performance y otro tipo de trabajos en los que el uso del lenguaje es fundamental. Obras como Los tiempos verbales, compuesta por una radionovela y una fotonovela que conjugan a la perfección la palabra y la imagen. Realizada a lo largo de un viaje en coche por carreteras del estado de Arizona, en Estados Unidos, el dúo de artistas establece un diálogo en cada uno de los tiempos verbales del idioma castellano, una conversación por la que transitan sin rumbo fijo, del mismo modo que atraviesan las carreteras desérticas de Arizona sin un destino claro. Su habilidad para retorcer el lenguaje produce momentos de conversación con gran carga poética o momentos absurdos en los que predomina la ironía. La unión de imagen y palabra crea un fascinante relato que transforma el viaje en una declinación verbal que nos lleva a tiempos perdidos. Infinitivo. Empezar. Arrancar. Ir despacio siempre. Mirar con atención. Con cierta ansia de conocer. Sin prejuicios. Hablar con claridad para todos. Respirar, toser, rascar y morder. Y por la tarde aullar. Precipitadamente, sin pensar. Perder el aliento. Y masticar el aire. Intentar no acabar. Perder raciocinio, ganar intuición. No hablar del motor en voz alta. Beber solo en los baches. Mirar hacia adelante, sin remedio. Soportar, aguantar, resistir. Como piedras, como cachalotes. Anticipar el movimiento. Escuchar el susurro de las ranas. No tirar cosas por las ventanillas. No sacar la cabeza demasiado.
encender el aire solo al mediodía. ¿Qué aire? El de subir y bajar. Entrar, salir, mirar. Girar, torcer y parar. Fin.